Muy bien. Estaba escuchando ahí a mi esposa con los anuncios, ¿no? Y digo, cuánta necesidad que hay en la familia. ¿Cuántos me dicen amén? Y bueno, como decía, comienza el mes de octubre, un mes donde, usted sabe, se concentra muchísimo la actividad espiritual en contra del hogar, la casa, para traer división, quebrantamiento, para romper. Ayer hablaba sobre el vínculo de la unidad en los matrimonios. Y dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Cuando esa unidad entre el esposo y la esposa se rompen, el enemigo entra y se filtra. Y la unidad, les decía, que es esa transparencia, el poder decirse el uno al otro cuánto se necesitan, el que no haya cosas ocultas, el abrir el corazón. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Levante su mano. Usted sabe que ese hombre, esa mujer es el único que lo conoce realmente como usted es. Como es el hombre y como es la mujer. Es la única persona que conoce sus debilidades, conoce sus pecados, conoce sus falencias, conoce aquellas cosas que usted no puede. Por eso, cuánta necesidad tenemos de volver a ese vínculo de la unidad con nuestro cónyuge. Amén. Ser unidos. Podemos estar juntos y no estar unidos. Contaba allí si no le voy a dar la clase de matrimonio, no es la de hoy. ¿Qué hacen los solteros? Se me van a querer casar y no hay casamiento. Todavía no hay casamiento. Mira. ¿Sabe que escuchaba ahí, leía en el libro de los Guinness? ¿Está bien dicho? ¿Está bien dicho Guinness? Bueno, algo así parecido. Un hombre que dice que se murió, ¿no? Se murió. Y este hombre se murió, dice que estuvo en un asilo de ancianos durante 3 semanas y nadie fue a reclamar el cuerpo. Pero lo curioso de esta persona es que se casó 27 veces. Él estuvo junto a 27 mujeres, pero nunca estuvo unido a ninguna de ellas. Él tuvo 27 familias, pero nunca tuvo la amistad con ellos. Así que usted puede tener un hogar, puede tener casa, auto, perro, suegra. Vino mi suegra hoy, ¿no? ¿Dónde está mi suegra? ¿Dónde está? Ahí está mi suegra. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Puede tener todo lo que usted quiere o anhele, pero ¿saben qué? Si no está esa unidad, si no está ese compañerismo, es tan difícil. Qué tristeza es llegar al fin de la carrera y acabar todo esto y jamás poder ser sincero con la persona que está a su lado. Que usted ni yo entremos en ese libro de los Guinness, que podamos ser hombres y mujeres realmente que le demos el valor a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Bueno, vamos al sermón porque si no yo veo que yo siempre llevo una línea. Acompáñeme al libro a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Libro a los Hebreos, capítulo 12, verso 1. ¿Lo encontró? ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Cómo anduvo? ¿Cuántos estuvieron bien? ¿Estuvo bien? Bueno. ¿Cuántos estuvieron más o menos? ¿Cuántos no estuvieron? Bueno, de ahí para abajo no preguntamos más, ¿para qué vamos a preguntar? Si no arruinamos el sermón, ¿no? Pero ¿dónde tenemos que fijar nuestros ojos? En Jesús. En Jesús. Y aquí el escritor del libro a los Hebreos dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice la palabra? Despojémonos
nosotros somos los que tenemos que quitar. Nosotros somos los que tenemos que arrancar de nuestras vidas aquellas cosas que nos están distrayendo. Mi pregunta sería en esta mañana, ¿qué te está distrayendo? Quiero dar una breve reseña y un contexto sobre qué sucedía sobre el pueblo de Dios en ese momento y por qué el escritor al pueblo judío o a los hebreos le está diciendo esto. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué hace el pecado? Nos asedia, nos persigue. Por eso qué importante es entender y comprender que cuando hay hombres y mujeres que podemos poner nuestra mirada en Jesús, el pecado está detrás nuestro y nos puede perseguir, pero las fortalezas vendrán de nuestro Rey. Dígame un fuerte amén. Las fuerzas vienen de nuestro Señor Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice, considera aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta que desmayar. Fíjese que donde apunta el escritor el libro a los Hebreos son decisiones personales. Usted sabe que la salvación es de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Pero la carrera la tenemos que pelear nosotros. Nosotros somos los que tenemos que correr, pelear las buenas batallas, correr la carrera, para poder alcanzar la corona de vida. Hay algo tan importante en usted y en mí que nos lleva al final de esa carrera. Y hubo un escritor, y me gustó muchísimo, y decía que la fe, diga conmigo, la fe, es el instrumento para poder lograr lo que nosotros queremos. La fe es el instrumento. Esto es lo mismo que sucede en aquellos trabajadores, aquellos hombres o mujeres que tienen quizás esa herramienta principal. Un carpintero tiene su martillo, su sierra y todo lo demás. Es el instrumento para que esa mesa o esa silla termine de la forma que quiere terminar. Y así es nuestras vidas. La fe es de Dios. Dice que es un don de Dios. Pero nosotros tenemos que tomarla, tenemos que abrazarla para lograr el propósito. ¿Cuántos me dicen amén? Cuando yo quiero la restauración en mi casa, cuando yo quiero la fortaleza, cuando yo quiero la sanidad, cuando yo anhelo, deseo quizás que los hijos vuelvan al hogar, un hogar unido, sin problemas y todo lo demás, hay una herramienta principal que es la fe. La fe es el eje principal para que todo lo demás ocurra. ¿Me comprenden esta mañana? Sin eso es imposible. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es la herramienta principal que nos permite acercarnos a Dios. Y dice el escritor, porque aquel que se acerca tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe nosotros no podemos lograr nada, ni tomar nada. Podemos conocer la palabra de punta a punta, podemos tener 100 años de cristiano, podemos asistir a todos los seminarios, podemos tener cartelitos de lo que sea, pero si yo no tengo esa fe, dice, nada soy. Sin esa fe, nosotros no podemos alcanzar el favor de Dios sobre nuestra casa y nuestra familia. Por eso usted va a ver que el enemigo y toda la artillería satánica y diabólica, ¿en contra de qué está? En contra de tu fe y la mía. Porque si corrompe, si destruye nuestra fe, nos comienza a distraer.
¿Y qué es lo que a nosotros nos mantiene atentos? Nos mantiene atentos mirando al Señor y creyendo en Él. Por eso el escritor dice, pongan sus ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de lo que ustedes están necesitando para no retroceder en el camino y que puedan tener las fuerzas suficientes como para afrontar cada situación en la vida. ¿Cómo hacemos cuando hay crisis en el hogar? Usted puede recitar todos los versículos bíblicos, pero si ese versículo, si esa palabra no está con este condimento especial que es la fe, es imposible. Porque lo que mueve el cielo, lo que mueve la mano de Dios, no es lo que usted o yo podamos saber, sino es lo que yo estoy creyendo que Dios lo puede hacer. Por eso, ¿qué dice el escritor? Puesto los ojos en Jesús. Aquí nosotros podemos ver que podemos llegar a distraernos de esa atención para que nuestra fe se caiga. Y se acuerda que yo les decía que distracción es la desviación de la atención en algo. Mi pregunta sería en esta mañana, ¿se ha distraído en algo esta semana? ¿Ha corrido los ojos del Señor? ¿Qué es lo que ha venido muchísimas veces? Pensamientos, situaciones, familia, economía, salud. A mí me pasa lo mismo que a usted, dijo el cantante. Pero no sé si a usted le pasa que cuando está enfermo, uno no desvía la mirada. No sé, capaz que no soy tan espiritual, pero me pasa. Cuando uno está muchas veces con alguna situación de enfermedad, uno sí cree en el Señor, pero no está como todos los días que uno puede orar, fortalecerse, ir a Dios, creer. Y esas situaciones de enfermedad muchísimas veces vienen para desviarnos de lo que nosotros tenemos que mirar. Nos corre, nos saca, nos distrae. A veces los conflictos en la familia, a veces los hijos, la economía. ¿Cuántas cosas vienen para que yo me distraiga de lo que Dios quiere hacer sobre mi vida y sobre mi casa? Piense solamente cuáles son aquellas cosas que lo están distrayendo. Piense cuántas cosas se levantan, lo que uno escucha, lo que uno ve. Y aquí usted va a ver que el escritor al libro de los Hebreos, esta carta, fue escrita a los judíos cristianos, que estaban en un peligro constante. Pero ¿sabe cuál era el peligro de los judíos cristianos? No era el problema de que estaban allí y los querían matar, no era el problema ese. El problema de ellos era que querían volver a las antiguas tradiciones. El problema de lo que habla el escritor a los hebreos es que ellos que añoraban, querían volver a los rituales, querían volver a las ceremonias, querían volver a hacer porque había algo en sus vidas que querían retroceder de su caminar. Por eso ese peligro constante era volver nuevamente al judaísmo, a la religión, a de donde el Señor los había sacado, los había arrancado, y darle más importancia a esas ceremonias que a Dios. Cuando volvemos nuevamente al libro de Éxodo, la palabra que Dios nos dio para este año, usted va a ver algo tan importante, donde estaba ese pueblo que se enoja con ese líder que los quería llevar a un lugar que Dios tenía, y luego que cruzan el mar y ven la grandeza del Señor, ven como Dios abre el mar, cruzan en seco, llegan del otro lado, y ahí usted va a ver que hacen un cántico y celebran, ¿no? Están todos contentos, dicharacheros, ¿no es cierto? Hacían chistes, todo lo demás. Pero ¿saben qué? Ante la menor situación, ellos querían volver hacia atrás. Y yo puedo llegar a decir que es el grave peligro que usted y yo corremos. El grave peligro no es que nosotros podamos morirnos. El grave peligro no es que nosotros quizás nos pueda llegar a suceder algo. El grave peligro es que nosotros querramos volver de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos arrancó, de lo que éramos antes. Por eso el escritor dice
que hay algo que nos asedia, hay algo que te está persiguiendo, hay algo que quiere distraerte para que no sigas el propósito de Dios, el llamado de Dios. Hay algo que quiere correrte de aquello que Dios tiene para vos y para tu casa y para tu familia. Hay un texto que siempre me ha gustado, no lo vamos a buscar porque la verdad no me acuerdo dónde está, que soy sincero, pero sí que había un rey que se estaba muriendo el profeta, y el profeta era aquel que les daba, era la voz de Dios, el que le daba la victoria de parte del Señor, y se estaba por morir. Y tenían una situación muy especial con aquellos que venían a acecharlos y una batalla. Entonces va el profeta y le dice, ¿qué dice Dios sobre esto? Y le dice, vení, sentate al lado mío, agarrá las saetas. Voy a aprovechar que no está Yanel, ustedes no le digan nada. Agarrá las saetas. ¿Qué son las saetas? La flecha, ¿no? Dice, golpea la tierra. Anda a orar. Queda mal, ¿no? Con la florcita. ¿Sabe que muchos consejos que yo doy es que cuando tengo un problema en mi casa hay un solo recurso: orar? Porque Dios es el único que puede darte la victoria. ¿Y qué le dijo el profeta? Vení, agarrá la saeta, le dijo. Golpea la tierra. ¿Y qué hizo? Golpeó. 1, 2, 3. ¿Y sabe qué? Se cansó. Muchísimas veces decimos, vengan a los cultos de oración. Vengan. Pero hermano, si usted viene o no viene, la iglesia sigue. El reino de los cielos sigue. No hay nada. Los únicos beneficiados, ¿saben quiénes somos? Somos nosotros. Es en el único lugar donde dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo y nos unimos con una causa, las cosas ocurren. Es el único lugar donde tenemos para golpear, unirnos y decir, che, hermano, orá por mí. ¿Sabés que estoy pasando por esto? Y a veces somos esos llaneros solitarios que, ¿qué voy a abrir mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Y usted sabe que golpeó 3 veces, se cansó. Como muchos que a veces oran 1, 2, 3 veces, 4, y ya está. Ya oré 4 veces, pastor. Oré por mi suegra, oré por mi esposa y por mis hijos. Ya está. Listo. Y la otra oré por mí. Ya está, Dios no me responde. Y el profeta le dice, si hubieses golpeado 4 o 5 veces, hubieses obtenido la victoria total. Hay algo que muchas veces nos distrae, y es ese cansancio, ese agotamiento, esas cosas que no nos permiten llegar. Dios está a punto de darte el triunfo, pero como nos distraemos porque nos cansamos y no vemos lo que queremos, no escuchamos lo que queremos. ¿Cuántos no tienen sus esposos en el camino del Señor? Muy bien, muy bien. Siga orando, siga clamando, siga golpeando los cielos, hermano. Usted no se puede cansar. Le puedo decir algo y no lo tome como algo autoritario, pero usted no se puede rendir, hermano, hermana. No puede rendirse, porque le va a entregar todo en las manos del mismo enemigo. Cuando hay alguien que no ora en la casa, le está diciendo, Satanás, haz lo que vos querés. Y el Señor nos llamó como atalayas. Hablando de atalaya, qué media luna que hacen atalayas. Yo para que se ríe un ratito. Si va a la costa, acuérdese del pastor usted. Nos llama como atalayas. ¿Para qué? Para advertir, prevenir y cubrir el hogar. ¿Y saben qué? El peligro de estos judíos era que ellos querían volver a las tradiciones. Ellos querían volver a la antigua vida. Ellos querían correrse de lo que Dios tenía. Por eso
usted sabe que estaban teniendo otras prioridades y otras metas, se estaban distrayendo. Por eso el escritor los exhorta y les dice, mira, hay una nube de testigos en torno a ustedes, pero ¿saben qué? Tenés que sacarte el peso, la carga y ese pecado que te viene persiguiendo, y tenés que correr la carrera. La carrera se puede correr de una sola forma y es mirar hacia adelante. ¿Cuántos me dicen amén? El escritor anima al pueblo a imitar a los héroes de la fe. Si usted va a Hebreos 11, la famosa galería de la fe, ¿por qué está puesto esto? Esto está puesto para alentarlos al pueblo judío de que muchos de ellos caminaron sin ver nada y que siguieron adelante porque tenían una palabra, porque creyeron a Dios y pudieron conquistar reinos. ¿Debido a qué? A que ellos perseveraron y pusieron sus ojos en Jesús. Hebreos 11 es la antesala al capítulo 12, para que ellos vean, entiendan y comprendan que cada uno de estos personajes bíblicos los llevaron a un triunfo. Y muchos de ellos, dice, no alcanzaron lo prometido, pero corrieron esa carrera. Amén. Ellos se despojaron del peso, se despojaron de las distracciones solamente para lograr el objetivo. Vuelvo a preguntar en esta mañana, ¿qué es lo que te está distrayendo? Y muchísimas veces usted va a ver que son cosas lógicas que nos distraen. Son situaciones que uno puede llegar a decir, bueno, necesito esto, pero te está sacando, te está llevando a otro punto de tu vida, el cual está sacando tu mirada de aquel que ama tu alma. Amén, amén. Los distraía en correr y perseverar la carrera de la fe. Vuelvo a preguntar, ¿qué te está distrayendo? Amén. Usted sabe que tenemos que librar esas batallas diarias que vienen sobre nuestras vidas. Y las batallas se puede llegar a ser victorioso o no, de acuerdo a dónde está puesta mi mirada. Puedo obtener la victoria o no, o la derrota, de acuerdo a dónde están fijados mis ojos. Hay un viejo coro que dice, fija tus ojos en Cristo, porque están llenos de gracia y amor. Dice, y lo terrenal todo pasará. Es tan fuerte cuando alguien fija sus ojos en Jesús. Yo creo, queridos hermanos, hermanas, que es un tiempo especial donde todos nos distrae. Llegamos a esta altura del año y estamos allí prontos, ¿no es cierto?, a cerrar casi este año, y hay cosas que te siguen distrayendo. Ahora, mira hacia atrás. Mira de dónde Dios te ha sacado, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha puesto. Y son momentos muy difíciles, ¿saben para quién? Para la familia. Vuelvo a enfatizar la familia. Y usted va a ver que hay cosas que se levantan en la familia para que usted corra la mirada de Jesús. Porque cuando yo corro la mirada de Jesús, comienzo a ver la naturaleza, comienzo a ver lo débiles que somos y comienza a trabajar lo nuestro, que es lo natural, lo humano y lo carnal. Empezamos a ver los defectos, los conflictos, quién hace, quién no hace, quién ve, quién no ve. Por eso nuevamente el escritor al libro a los Hebreos nos dice, puestos los ojos ¿en quién? Somos responsables de avanzar hacia esa conquista. Piense cuál es la victoria que usted quiere tener, cuál es la conquista que tiene que lograr. Y ¿saben qué? Dios no es responsable. Y hay algo que le voy a decir en esta mañana, y el enemigo no tiene nada que ver.
Vio que le echamos la culpa al diablo. ¿Qué le decimos? Satanás metió la cola. No, yo me distraje. El diablo está vencido, está debajo de nuestros pies. Dice el Señor que puso la iglesia sobre el mismo reino de las tinieblas, que nos dio autoridad, nos dio poder. El Señor nos pide que nos pongamos la armadura, que lo miremos a Él. Y le estamos echando la culpa a alguien que está vencido y está derrotado. Obvio que cuando me distraigo, el enemigo comienza a tomar parte de mi vida. Y comienza a ser esa influencia que nos lleva a un quebrantamiento y a una ruptura. Esa influencia que nos lleva a las peleas, a los gritos, a la crítica, que nos lleva muchas veces a estar tan distraídos que ya no miramos más lo espiritual, sino estamos mirando lo natural, lo que a mí me gusta, me satisface, lo que necesito. Por eso el escritor le dice al pueblo judío: ustedes están corriendo de algo que Dios los puso y los llamó. Dios no nos llamó para estar distraídos. Dios nos llamó para que podamos correr la buena carrera, pelear la buena batalla y alcanzar la corona de vida. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. Dios no te puso para la derrota. Tu familia no fue creada para la derrota. Tus hijos no fueron creados para el quebranto. ¿Sabes qué? Dice la palabra que somos más que vencedores. Ahora, ¿cuándo soy vencedor? ¿Cuando miro al costado o cuando miro a Jesús? Porque cuando yo lo miro a Él, confío en Él. Apelo a su justicia, porque Él dice que es nuestro abogado, nuestro defensor. Cuando yo quiero hacer mi justicia, tengo problemas. Por eso nuevamente el pueblo estaba mirando aquellas cosas que ellos estaban involucrados antes y que estaban tan cómodos y les hacían tan bien. Y en el desierto el pueblo de Israel añoraba los pepinos, los rabanitos, querían comer carne. O sea, fíjense, cosas del pasado donde Dios tenía algo mejor. Cuando yo quito la mirada del Señor, comienzo a mirar lo que yo necesito. Por eso usted va a ver, vuelvo a los matrimonios. O sea, alguien tengo que casar. ¿Están todos casados acá? Bueno, a alguien tenemos que casar. ¿Ustedes están casados? Usted no, ¿eh? No hay fecha todavía. Vuelvo a los matrimonios. En la unidad se logran objetivos. ¿Se acuerda que dice la palabra: son mejor dos que uno? ¿Y cordón de 3 dobleces? ¿Por qué? Porque no dependo de mí, dependo de Dios. Y aquí podemos volver nuevamente a este glorioso texto, que esas luchas que nos suceden nos pueden llevar a esa conquista. Y esa conquista es una conquista interna, donde hay 2 puntos en nosotros donde son afectados, y es la mente y el corazón. Y es donde nosotros nos distraemos, y es donde el enemigo toma parte. Al atravesar las luchas o batallas, nos llevan a ahogar la voz de Dios. Cuando pasamos adversidades, problemas, situaciones, lo lleva a usted y a mí a que la voz de Dios quede en un costado, porque corrimos la mirada de Jesús y ya no volvemos a decirle: Señor, ayúdame, sino yo quiero ayudar. Yo veo que es algo injusto. Yo soy aquel que quiero transformar mi casa y mi familia. Yo no sé, muchas veces los peores que son para predicar es la familia. ¿Cuántos me dicen amén? Pero nosotros no, familia. Yo creo que viene alguien de afuera. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que nadie es profeta en su propia. ¿No? Y es difícil predicar a la familia. Es muy difícil. Y a veces queremos abrirle la cabeza y meterle la Biblia adentro, diciendo: pero no podés ser tan aparato, ¿por qué te estás golpeando?
si solo Dios puede sacarte de esa situación. Pero es ahí donde nosotros corremos la mirada de Jesús, donde nosotros volvemos a nuestra humanidad y lo que queremos hacer, lo que nos gustaría hacer. Pero cuando alguien pone esa mirada, comienza a depender no de sus fuerzas, sino de ¿quién? Del Señor. Amén, amén. Yo puse, ¿qué nos distrae de la carrera de la fe? ¿Qué es aquello que te está distrayendo? Nuestro enfoque principal tiene que ser el Señor Jesús. Y es allí donde nuestra mirada tiene que estar plena en Cristo. Amén. Jesús es nuestro ejemplo y Jesucristo es nuestra meta. ¿Sí? La fe es el vehículo que nos lleva a la meta y la meta es Cristo. Acompáñeme al libro de Filipenses. Libro de Filipenses, capítulo 3, verso 13. ¿Lo ha encontrado? Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, así que todos los que somos perfectos en esto mismo sintamos, si otra cosa os sentís, esto también os revelará el Señor. Pero dice algo, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero Pablo en esta carta dice, yo hago una cosa, lo que me distrae, lo dejo atrás. Lo dejo atrás. ¿Qué te está distrayendo? Déjalo atrás. Para poder seguir a esa meta, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay un obrar de Dios, que el Señor obra en su soberanía, en su poder, en su amor y en su misma misericordia y en su voluntad. Pero hay una obra que usted y yo tenemos que hacer para poder seguir a esa meta, y es olvidar lo que está atrás y extenderme a lo que está delante. No, pero mira lo que me hizo hace tantos años, el dolor, la tristeza, la angustia. Y seguro, nadie sabe más lo que ha pasado tu corazón que vos mismo. Nadie conoce las lágrimas más que vos y el Señor. Pero no es excusas para que te distraigas. No son excusas para detenerte en el caminar. No son excusas para quedarte al costado del camino. Porque aún este hombre llamado Bartimeo, siendo ciego, él solamente quería ver a Jesús. Y estar al costado del camino no fue impedimento para que Dios haga un milagro. Porque aunque él era ciego, pero él tenía su visión en Cristo. Cuando alguien tiene su visión centralizada en Jesús, las cosas ocurren. Imagínese el ciego que hubiese puesto su limitación. Hubiese dicho, soy ciego, no veo, no me van a prestar atención, mira toda la gente que hay. Pero él fue más allá de su impedimento natural. Él fue realmente a lo que anhelaba y añoraba su corazón, y era ver a Jesús. Mi pregunta sería en esta mañana sobre tu hogar, tu casa, tu familia, ¿querés ver a Jesús? Porque si querés verlo, tenés que dejar las cosas atrás. Pablo en la carta nos enfatiza diciendo que para poder proseguir a ese blanco, a ese premio de supremo llamamiento, tenemos que dejar las cosas atrás. Vuelvo a hacer otra pregunta, decirle que está lo tuyo, el pastor es muy preguntón hoy. ¿Qué tenés que dejar? ¿El dolor? ¿Qué tenés que dejar? ¿La falta de perdón? ¿No te das cuenta que esas cosas te han detenido en el caminar?
¿No te das cuenta que eso te ha distraído? Y que pasan y pasan y pasan los años. Mire, encontré una persona muy, muy apreciada, muy querida. Hacía que no lo veía 14 años. ¿Cuántos años? 14 años. Y apenas me puse a hablar, yo quería hablarles, porque una persona muy agradable, yo lo he apreciado y lo aprecio mucho. Pero esta persona me habló de cosas de hace 14 años, lo que le han hecho, cómo está lastimado. Y yo lo miraba, digo, 14 años con eso y todavía sigue. Esta persona está atada a un pasado. Cuando Pablo dice, despojate del pasado, sácalo. Pero me han lastimado, sácalo. Es voluntario, es tu decisión. Y en esa decisión, querido hermano, hermana, el único beneficiado no es la otra persona, sos vos. Por eso aquí el escritor del libro a los Hebreos dice, poné la mirada en Cristo. Poné la mirada en Él, porque Él te dará la absoluta victoria. ¿Cuántos me dicen amén? Primera de Corintios, ahí rapidísimo. Primera de Corintios, capítulo 11. ¿Lo encontró? Mire lo que dice el mismo hombre que habla de despojarse y dejar todo atrás. Dice, sed imitadores de mí, 11:1, así como yo de Cristo. ¿Sabe que lo mejor que podemos ser nosotros, imitadores de Cristo? Y usted sabe que Cristo fue a la cruz y no dijo, todos me abandonaron, me negaron, sino dice que, ¿se acuerda que hemos leído? El gozo puesto delante de Él, menospreció la cruz. Como dijo, todo lo que yo voy a pasar, lo que estoy pasando, padeciendo, es algo tan importante. Y yo pongo mi mirada en el objetivo. Mi pregunta sería en esta mañana, ¿cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es la restauración, la sanidad, la fuerza, la fortaleza? ¿Tu objetivo es quizás la casa, la familia, los hijos, el bienestar? Cuando vos pones tu mirada en el único objetivo que es Cristo, las otras cosas pasan. Y te voy a decir algo, todo pasa, todo. El bien y el mal pasan, pero la única plenitud que puede quedar en tu corazón es decir, Señor, frente a esta situación, yo no me voy a correr de mirarte a vos. Puedo estar pasando, padeciendo situaciones, crisis, adversidades, pero no puede distraerme. Por eso Pablo le dice a los Corintios, en esta primera carta, dice, ustedes tienen que ser imitadores de mí como yo lo soy del Señor. Y cuando usted lee la historia de Pablo, usted va a ver un hombre que fue perseguido, angustiado, apedreado, encarcelado, fue torturado, naufragó, cuántas cosas pasó, pero ninguna de esas cosas lo distrajo, porque él tenía un objetivo y era Cristo. Por eso vuelvo a decir, ¿qué te está distrayendo en tu casa, en tu familia, en tu relación? ¿Qué te está distrayendo en tu matrimonio? ¿Qué te está distrayendo con tus padres, con tus hijos? Porque solamente lo que puede darte la victoria es que tu vida esté centrada en el autor y el consumador de la fe. Dígame un fuerte amén. El corredor que se distrae mirando a los demás jamás llegará a la meta. Alguien que se distrae, usted va a ver el corredor, se prepara, se capacita, se entrena. ¿Cuántos han corrido alguna vez? Y no la liebre. Sí, a ver.
Levante la mano, sin vergüenza. Muy bien. ¿Y usted para correr qué tuvo que hacer? Prepararse, entrenar. Ahora, cuando usted iba corriendo, ¿qué iba corriendo para allá y mirando para allá? No. ¿Qué miraba? La meta. Y aunque la meta nunca corrió, ni al perro. No corriste nada. Bueno, hoy vamos a empezar a correr. Saquen la silla, vamos a correr. OJ, no tiene ningún deporte, dijo. Bueno, cuando uno corre, ¿qué mira? Para. Y no le. A ustedes que han corrido, ¿no les pareció que la meta cada vez estaba más lejos? Es la carrera cristiana. Y parece que cuando estás por llegar a alcanzar la meta, alguien llega primero que vos. Es la vida cristiana. Pero lo único que te va a mantener es saber que tenés que llegar a ese final y obtener la victoria para vos, para tu casa y tu familia. Dígame un fuerte amén. Dale un gran aplauso al Señor. Amén. Mírame un cachito, hermano. No te distraigas. No te distraigas. No te distraigas porque el enemigo quiere que te distraigas. El enemigo quiere cautivarte con recuerdos aún del pasado. Pero no te distraigas porque hay algo que Dios quiere hacer sobre tu vida para que caiga sobre tu familia. Pero a veces nosotros aún como padres estamos tan distraídos, y cuando nosotros estamos distraídos, Dios no puede obrar. Por eso necesitamos volver a encauzarnos, parar, dice Jeremías, y pregunten por las sendas antiguas. Pregunten por las sendas antiguas, ¿cómo hago para volver a correr? Para volver a correr es muy sencillo, tenés que pararte y solamente levantar tus ojos y creer en aquel que es el consumador de todo lo que necesitamos. El libro de Gálatas capítulo 5, verso 7. Mire lo que dice, esto me sorprendió y está hermoso. Dice, vosotros corrías bien. ¿Vosotros corrías cómo? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Sabe cuál sería más o menos la traducción de esto? ¿Qué te distrajo si corrías bien? Muchos dicen, yo estaba sirviendo a Dios, yo amaba a Dios, servía a Dios, estaba. Y usted sabe que los mejores momentos de la vida de un cristiano es cuando está en el camino de Dios y sirviendo a Dios. Pero por una u otra situación, algo sucedió en tu vida y te distrajiste. Yo iba a la oración, yo ayunaba, leía la palabra, cantaba, adoraba. Corrías bien, estabas perfecto, pero algo te distrajo. Hubo algo que hizo que tus ojos se corran de aquel que servías con tanta pasión y con tanto amor. De aquel que no te importaba si tenías o no tenías plata. Acá yo conozco personas que se iban caminando desde la Villa Los Álamos hasta el centro de Quilmes, ida y vuelta, porque no tenían plata para el colectivo. ¿Cuántas veces fuiste a la iglesia caminando porque no tenías? Pero era tanto el amor y la pasión porque tus ojos estaban fijados en Él. Y hoy muchas veces, por tantas cosas nos distraemos. Por eso la palabra dice, vuelve al primer amor. Volvé a ese amor genuino con Dios. Volvé a ese amor que no te importa si tenés o no tenés. Volvé a esa carrera sin mirar al costado para no distraerte. Dígame un fuerte amén. El corredor que se distrae
mirando a los demás, no llegará a la meta. El corredor pierde el ritmo, se desvía del camino porque está mirando a donde no se debe. Así nos pasa a cada uno de nosotros cuando no miramos al Señor Jesús y nos enfocamos, en lo superficial. Y al enfocarnos en lo superficial, perdemos el sentido del propósito en nuestro corazón. Amén. Por último, estamos llamados a poner los ojos en Jesús, no en el problema o en las distracciones. Mira al que está al lado tuyo y decirle: estás llamado, dígaselo, para poner tus ojos en Jesús. Y saben que esto no lo puede hacer el de al lado, ni el de atrás, ni adelante, ni yo puedo hacerlo. A veces, usted sabe que como pastores nos encantaría. Si estaríamos encantados tendríamos que ir a Liberación, ¿no? Así que no estamos encantados. No, eso lo rechazo, fuera. Nos gustaría muchísimo que detrás de un sermón nuestras vidas sean transformadas. Y usted sabe que muchas veces pasa y muchas veces no pasa. Pero en esos procesos solo Dios es el que tiene que ir delante. Nosotros como pastores solamente somos responsables de dar el mensaje. Y dice que la palabra no volverá vacía y hará el efecto por el cual ha sido enviada. Y yo sé que esta palabra va a hacer efecto en tu corazón. Mira al que está al lado tuyo y decirle: veo tu vida enfocada en Dios. Amén. ¿Enfocada en quién? En Dios. En Dios. El Señor no nos promete que no existirán problemas o adversidades. Él promete que siempre estará con nosotros hasta el fin. Y esas situaciones que afrontamos cada uno de nosotros, en esos momentos difíciles, muchas veces nuestra fe se debilita. Y cuando piense esto, si la herramienta, el instrumento necesario de mi vida se debilita, mis fuerzas se caen. Porque ¿qué lo sostiene a usted y qué me sostiene a mí? Creer que Dios lo hará. Es lo único que nos sostiene. No hay, cuando usted llega a su casa y ve su familia, ve a sus hijos, ve la economía, va al médico y mira la salud, ¿qué lo sostiene? Lo sostiene saber que Dios tiene que tener el control. Es lo único que puede sostenernos. Porque si eso se cae, si la esperanza se cae del hombre, no hay por qué pelear. Por eso usted va a ver que las personas se suicidan cuando perdieron la esperanza. Creen que no existe nada más hacia adelante. Y hay un Dios con los brazos abiertos diciendo: te estoy para tender la mano y volver a levantarte si te caíste. Estoy para darte las fuerzas que estás necesitando. Estoy para enderezar tus pasos. Solamente tenés que hacer una cosa. Diga conmigo una cosa. ¿Y cuál es esa cosa? Levantar nuestra mirada al cielo. Y saber que nuestra vida, nuestro hogar y nuestra familia depende de nuestro amado Dios. Amén. ¿De quién depende? Hay otro texto que después búsquelo tranquilo. Está en 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 al 7. Y usted va a ver un hombre allí llamado David. Este hombre había hecho algo, corrió su mirada al Señor y se fue, se escapó. Se escapó de aquel que lo perseguía, que era Saúl. Y se fue a un lugar lejos. Pero dice que los enemigos vinieron y devastaron toda su casa y su familia. Robaron a sus mujeres, se llevaron a sus hijos, no dejaron nada en pie. Y dice que David y esa gente de guerra siempre, a mí me llamó mucho la atención, porque dice que esos lloraron hasta que les faltaron la fuerza. No estamos hablando de alguien débil, estamos hablando
de un ejército que no tenía problema de cortarle la cabeza a cualquiera. Porque eran los valientes, eran los guerreros. Uno de los guerreros, llamado Sama, él se paró en un campo de lentejas y mató a todo un ejército, él solo. Dice que la espada de la sangre que tenía se le quedó pegada. O sea que no estamos hablando de personas que no sabían lo que estaban haciendo. Pero dice que en un momento de sus vidas se quebraron, se rompieron y no tenían más fuerzas. Y en ese momento tan crudo de su vida, David dijo algo: voy a hablar con Dios. Y es ahí donde él levantó su corazón al Señor y el Señor le da la respuesta. Y quizás en esta mañana te sientas igual que David y ese ejército, que por habernos distraído, habernos corrido, hubo cosas en tu vida que vinieron a devastar, vinieron a romper, vinieron a quebrar, vinieron muchas veces a quitarte todo lo que para vos era valioso. Y claro que es valiosa, la familia es muy valiosa. Pero ocurrió cuando una persona corrió la mirada del Señor. Pero cuando esa persona volvió la mirada a Dios, Dios le devolvió todo, sin que le faltare cosa, ni grande ni chica. ¿No será la mañana para volver nuestra mirada al Señor y decirle: Señor, quizás te fallé, quizás, Señor, me distraje, maestra, usted corríjame. Menos mal que tengo de acá yo escuché que me dijo, no me dijo nada, pero no importa, los pensamientos. Perdónenme, me distraje. Cuántas cosas, ¿no? Pero quizás sea esa mañana donde el Señor te diga: levanta tu mirada, porque todo lo que perdiste por no mirarme, te lo voy a devolver. Dios te lo da. Pero hay algo: no corras tus ojos de Jesús. Ponete en pie, por favor. Y toma la mano de la persona, si tenés confianza.